Cada vez son más las personas que se quedan atrapadas en las adicciones de drogas sintéticas, llámense cocaína, de farmacia, metanfetamina, etc. Sin embargo, en lo que a metanfetamina se refiere, muchas personas creen que esta droga es nueva y que tiene poco tiempo de circular en el mercado. La verdad es que no. La historia de la metanfetamina empieza en Alemania. Y fue en el año de 1887 que por primera vez se preparó la metanfetamina en este país. Sin embargo, no hay registros de quién fue, qué empresa la inventó, pero sí se sabe no fue sino que hasta 1919, que esta droga fue sintetizada en Japón. La metanfetamina japonesa era más potente y fácil de hacer, así que en esa fecha, en 1919, desarrollada como un polvo cristalino que era soluble en agua, lo cual lo hacía perfecto para inyectarse, y que daba ciertas cualidades, por llamarlas de alguna manera, a las personas las usaban. Los japoneses percibieron que aquella sustancia tenía ciertas características que ayudaban a las personas a resistir el hambre, el sueño, y daban una capacidad de un aguante físico mayor al normal, así que la metanfetamina fue ganando terreno en el uso entre los soldados y en el sentido médico, en primera instancia, pero al comenzar la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países comenzaron a utilizarla en sus soldados, aprovechando las cualidades antes mencionadas, pero no les importaba las secuelas secundarias que dejaba en ellos, como la adicción, la cual ahora en nuestro tiempo es una verdadera epidemia. Así que cuando los ejércitos de los diferentes países involucrados en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a suministrar drogas a sus soldados para que sobrellevaran el peso psicológico de la tragedia que veían y vivían día a día, entre ellas estaba la metanfetamina, la cual era una droga que los hacía agresivos, les permitía no dormir por más tiempo, así como aguantar más las jornadas físicas, y aunque para que no sintieran los efectos secundarios que se sufren al faltar la dosis que sigue a la anterior, estos países comenzaron a producirla para tener en abundancia para sus soldados, y que así nunca les faltara. Fue entonces que el consumo de la metanfetamina empezó a generalizarse durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ambos bandos la usaban para mantener a sus tropas despiertas. Los japoneses, por ejemplo, a los soldados kamikazes se les daba una fuerte dosis antes de sus misiones suicidas. Y después de la guerra, el consumo de la metanfetamina inyectada alcanzó proporciones epidémicas cuando el suministro almacenado para uso militar se puso a la disposición del público japonés. En este sentido, antes de proseguir con la historia de la metanfetamina en la Guerra Mundial, cabe destacar que ahora mismo, en la actualidad, este estatus sigue siendo válido, aunque solo sea nominalmente, en la mayoría de los países. En el Reino Unido la forma oral está en lista segunda, clase B, en su legislación, lo que supone que se consigue con receta al público. De este tamaño es la corrupción entre gobiernos y farmacéuticas. Ahora continuamos con lo de la guerra de Japón. Pues no nada más los soldados japoneses se habían vuelto adictos a ella, también los soldados de los demás países participantes en esta Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, por aquellas fechas, los soldados que regresaban a casa no batallaban para conseguirla, ya que se podía conseguir en las farmacias con receta médica, como ocurre ahora mismo en Reino Unido. A pesar de lo que de ella se sabe, siguiendo con los soldados, pues al fin del día eran veteranos de guerra, lo que les daba fácil acceso a conseguirla. Más tarde el uso de esta droga se generalizó entre la población. En la década de 1950, la metanfetamina se prescribía como auxiliar dietético y para combatir la depresión. Estando fácilmente disponible, estudiantes universitarios, conductores de camiones y atletas la usaban como estimulante no médico. Así, el consumo de la droga se extendió, sobre todo en la población estudiantil, de a poco, pues podían quedarse despiertos para estudiar y supuestamente enfocarse más en el estudio, así como entre el público femenino les permitía usarla para adelgazar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando esto se comenzó a percibir como un problema, pero debido a la burocracia o a el verdadero negocio que representaba fue que pasaron años antes de que se considerara un problema de salud pública en muchos países. Fue hasta entonces que se comenzaron a tomar cartas en el asunto y fue así que se comenzó a prohibir su uso,
venta y distribución para fines recreativos, y a quienes se les consideraba adictos, se les daba tratamiento, y fue así que solo se utilizó en hospitales únicamente dentro de ellos y bajo estricta prescripción médica y estrictamente controlada solo para casos médicos que la requirieran. Pero al ser la metanfetamina fácilmente conseguible y de paso adictiva, y no bastando eso se podía inyectar, lo que daba un subidón del 100% más fuerte, la convirtió en un problema de salud pública, lo cual ya era desde siempre, y es que debemos entender que cualquier sustancia ajena a nuestro organismo que lo altere y ponga en el otro grado de conciencia, altere su metabolismo o funcionamiento, debe ser considerada una droga y como tal debe tratarse. Pero al parecer los gobiernos y farmacéuticas esto no lo han querido ver debido al enorme ingreso que esto representa, quedando de manifiesto que lo que a estas grandes compañías que se suponen luchan para preservar la salud y la vida humana lo han olvidado, es la preservación con calidad de la vida humana. Por ello reciben subsidios y aportaciones millonarias de compañías a las que en realidad puede o no importarles la vida, y tal vez lo que necesiten es que ésta sea disminuida. Conflicto de interés, ya que las farmacéuticas la prolongan pero solo para exprimir los shows de los pensionados hasta el día que no puedan ya comprar las medicinas que necesitan para sobrevivir, pues si bien es cierto que el nivel de vida ha aumentado en la población, la calidad no ha tenido el mismo destino. Ahora muchas personas viven más, pero solo para consumir más medicamentos. Las personas jubiladas de los países desarrollados gastan hasta el 80% de su pensión en medicinas que les ayuden a levantarse, a moverse, a despertar, a dormir, en fin, solo viven para pagar sus medicinas, las que les permiten medio vivir, y de esto los gobiernos tienen conciencia, lo saben y no les interesa. Ahora regresando al tema de salud, desde que los gobiernos se dieron cuenta de la epidemia de metanfetamina, que por cierto hasta nuestra época subsiste, solo que ahora se ha agravado por la introducción de químicos en las mezclas de las mismas como el fentanilo, el cual en pequeñas dosis puede ser mortal, y además manejado en laboratorios clandestinos por personas sin estudios profesionales en su uso y solo con lo que leen en internet hacen de ella un potencializador de varias drogas, causando en las calles de grandes ciudades de Europa y Estados Unidos varios cientos de muertes más por sobredosis y ALSA que se registraban normalmente. Fue entonces que se preocupó realmente el gobernante, pues la epidemia alcanzó a sus familiares. Así es, este fue el detonante, el que la epidemia alcanzara a algún familiar de los de la élite o la política. Y entonces, en 1970, el gobierno de Estados Unidos declaró como ilegales a la mayoría de sus usos. Después de eso, las bandas de motociclistas norteamericanos controlaban la mayoría de la producción y distribución de la droga. En ese entonces, la mayoría de los consumidores vivían en comunidades rurales y no podían pagar la cocaína, que era más cara. Ahora bien, fue en los años 90 del siglo pasado que las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas establecieron grandes laboratorios en California. Mientras estos enormes laboratorios pueden generar 25 kilos de la sustancia en un solo fin de semana, han surgido laboratorios privados más pequeños en cocinas y apartamentos, lo que ha ganado a esta droga uno de sus nombres: tapa de cocina, stovetop. Desde ahí se distribuyó a lo largo y ancho de Estados Unidos y de Europa, a través de la República Checa. Hoy en día, la mayoría de la droga disponible en Asia se produce en Tailandia, Myanmar y China. Así es como esta droga ha hecho estragos en la sociedad, con el auspicio de los gobiernos y las élites en el poder, con la complicidad de las farmacéuticas a las que la vida humana les queda en último lugar. Con todo lo que hemos puesto aquí, podemos ver que la metanfetamina al menos, fue introducida en la población por los gobiernos, conscientes de los daños que ésta hace. Aún así lo hicieron importando solo ganar la guerra a costa no solo de las personas inocentes que no combatían, sino también a costa de la salud mental de los combatientes, quienes al principio y con conciencia se alistaban por lo que ellos creían era una causa noble, y estaban brindando un servicio a su patria. Con lo que aquí acabamos de exponer, podemos darnos cuenta que en última instancia estaban los valores de esos soldados a sus patrias,
lo que ahora podemos decir es que con engaños fueron reclutados para luchar en una guerra de intereses de los ricos y poderosos que por motivos que solo ellos saben, se pelearon y se dieron con todo, asimismo y con lo que sabemos que esta droga es capaz de hacer. Aún así existen casos hoy en día en los que algunos países como Reino Unido la vende con receta a cualquiera que la solicite, sin importar las consecuencias que esta cause aunada a la propia adicción, y así mientras que en Estados Unidos es considerada ya como un grave problema sanitario y de adicción. En Reino Unido se toma con ligereza. No cabe duda que vivimos en un mundo en el que los que menos importamos en cualquier sentido somos los ciudadanos que mantenemos a estos gobernantes hipócritas y corruptos.